Bien, vamos a realizar a continuación la práctica número 31, que es observar e interpretar las características básicas del programa de Excel. Pues bueno, recordarles que esta semana terminamos el curso y pues lo que nos resta es ver el programa Excel. Ahorita vamos a ver una introducción, la cual nos va a servir para que posteriormente nuestras prácticas las realicemos de forma más fluida. Bueno, lo primero, como siempre, pues es abrir el programa, en este caso el programa Excel. Eh, yo tengo la versión 2016, pero como les he comentado, pues realmente no hay diferencia demasiada en cuanto a todas las versiones que hay de Office 2010, 2013, 2016 o 2019. Y por lo regular siempre partimos de un documento en blanco o de un libro en blanco o una hoja de cálculo en blanco, que es esta opción. Y bueno, tenemos más hacia abajo como en los otros programas de Microsoft, pero bueno, por lo regular siempre documento en blanco. Cuando abrimos el programa Excel nos vamos a encontrar con esta interfaz similar a la de los otros programas que ya hemos manejado de Microsoft Office. Y como siempre, pues bueno, también tenemos en la parte de arriba lo que es la cinta de opciones, que como en los otros programas, pues está dividida por pestañas. Cada pestaña, como siempre, pues nos va a mostrar opciones diferentes. A su vez, como ya lo hemos visto en programas anteriores, cada pestaña pues está dividida por secciones. En este caso, estamos en la pestaña Inicio y pues tenemos la sección Portapapeles, la sección Fuente, la sección Alineación, la sección Número, Estilos, Celdas y Modificar. Eh, Como recordarán también en los programas anteriores de hoy, PowerPoint y de Word, pues bueno, cada pestaña está dividida por secciones, que está dividida por una línea recta, la cual podemos observar que divide cada una de las secciones de nuestra cinta de opciones. Y a su vez en cada sección pues tenemos diferentes botones. Por ejemplo, aquí pues tenemos el botón de negrita, el botón de cursiva y el botón de subrayado. Entonces, pues bueno, tenemos la cinta principal que ya hemos visto, que se llama cinta de opciones. Cinta de opciones, que a su vez, como ya habíamos mencionado, está dividida por pestañas. Por pestañas, que a su vez las pestañas las tenemos divididas por secciones. Bueno, una disculpa, se me fue ahí. Y bueno, a su vez cada sección pues está dividida por diversos botones. Por diversos botones que hacen diferente función. Bueno, la interfaz principal del programa podemos observar una cuadrícula que está dividida a su vez por columnas y por filas. En este caso, pues las columnas son las que encontramos aquí, que están en forma vertical. Y tenemos visiblemente desde la columna A
hasta la columna P en este caso. Pero pues si nosotros vamos haciendo clic aquí en este botón que estoy señalando, pues iremos hacia más, termina hasta la Z y luego empieza a B, a C y así sucesivamente hasta llegar a la última columna. De la misma forma, las filas las tenemos en esta parte numeradas, pues lo que nos permite ver hasta el 23, pero hacia abajo pues tenemos más. Entonces estas serían las filas. Estas serían las filas y estas de aquí serían las columnas. Bueno, eh, si nosotros nos posicionamos en cualquiera, bueno, a la intersección entre una fila y una columna, le denominamos lo que es una celda. Entonces, una celda es cualquiera de los rectángulos que nosotros seleccionemos es una celda, ya que es la intersección entre una columna, que en este caso es la columna E, y la fila 6. Por lo tanto, esta celda se va a llamar la celda E6. E6, que sería, como les comentaba, la intersección de la columna E con la fila número 6. Cada celda está identificada de esta forma por la letra que representa la columna y un número que representa la fila. Así es que no hay ninguna celda que se repita. En cualquier celda que yo me posicione va a ser una celda diferente y va a aparecer su nombre aquí en esta parte. Voy a hacer un acercamiento. En esta parte que se llama cuadro de nombres, abajo de la sección portapapeles, nos aparece en qué celda nos estamos ubicando y esa parte se llama cuadro de nombres. Cuadro de nombres, ¿vale? Entonces, cualquier celda en la que yo me ubique, sea la que sea, aquí en el cuadro de nombres va a aparecer en qué celda estoy. Por ejemplo, ahorita me está indicando ahí que yo estoy en la celda J9. Si yo me ubico en la primera celda, pues me va a indicar que es la celda A1. Y así, cualquier celda que yo me ubique, pues me va a mostrar en qué celda estoy. Por ejemplo, aquí sería la celda M19. Bien, como les comentaba, las columnas visibles que tenemos, pues únicamente es hasta la P o hasta la Q, pero hacia la derecha tenemos muchas más columnas. ¿Cómo podemos observar hasta qué columnas hay o tenemos en Excel? De la siguiente forma. Nos vamos a ubicar en la primera celda, que es la celda A1, aquí aparece en el cuadro de nombres. Vamos a presionar la tecla Control y flecha derecha con nuestro teclado y nos va a llevar hasta la última fila, que en este caso, voy a hacer un acercamiento, que en este caso es la columna XFD. Esa sería nuestra última columna. Entonces les comentaba, va de la A a la Z y luego empieza a B, a C y así sucesivamente. O sea, es decir, tenemos muchas columnas hacia la derecha. Si queremos regresar a la primera columna, presionamos control, flecha izquierda y nos va a regresar a nuestra primera columna. De la misma forma hacia abajo hasta aquí ahorita visiblemente, pues únicamente tenemos hasta la fila 23, pero vamos a realizar el mismo procedimiento hacia abajo para ver hasta dónde llega las filas. Nos ubicamos en la celda A1, presionamos la tecla control, flecha abajo y vamos a observar un número muy grande que tenemos aquí, que sería todo que vamos a separarlo por comas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que sería 1
48.576 filas. Entonces, pues bueno, son muchas columnas que tenemos a la derecha y muchas filas que tenemos hacia abajo. 1.048.576 filas. Si queremos nuevamente regresar a la primera fila, pues presionamos control y con control sostenido, flecha arriba, y regresamos a lo que viene siendo nuestra primera fila, que es la fila número 1. Bueno, vamos a mencionar entonces, bueno, vamos a ir con lo siguiente. Ya mencionamos que una celda, en cualquiera que nosotros nos ubiquemos, va a aparecer aquí en el cuadro de nombres qué celda es. En este caso es la celda I9 y pues recordemos que la celda es la intersección entre una columna y una fila. En este caso, la fila es 9, la columna es I, por lo tanto, esa celda es la celda I9. Empezamos primero por las letras que denotan las columnas y luego por los números que denotan las filas. Eso es lo que sería una celda. Ahora bien, ¿a qué le llamamos un rango de celdas? Pues bueno, un rango de celdas es pues más de una celda. Ahora bien, este rango de celdas pueden ser contiguas o no contiguas. ¿Qué quiere decir contiguas? Que pues que estén juntas. Por ejemplo, yo ahorita voy a hacer una selección de celdas contiguas. Pero antes de eso, vamos a ver lo que es un rango. Un rango de celdas, pues hablamos que son un conjunto de celdas. Por ejemplo, voy a seleccionar todo este rango de celdas y lo voy a marcar con borde exterior grueso. Ok, este sería, bueno, lo voy a pintar con un color de relleno para que sea más visible. Bien, ¿qué rango de celdas sería ese? Bueno, por lo regular cuando tenemos un rango de celdas, lo que ponemos al principio es la primer celda donde empieza el rango. En este caso, la primer celda donde empieza ese rango es esta, que sería la celda A1. Y la última celda, que sería la celda E13. Por lo tanto, decimos que este rango es un rango de celdas, que es el siguiente rango. Empezamos con la primera celda, que sería la celda A1, seguida de 2 puntos, y la última celda donde termina el rango, que sería la celda E13. Entonces, este rango de celdas que yo tengo seleccionados, sería el rango A1, E13, que quiere decir que empieza en la celda A1 y termina en la celda E13. Ahora bien, este sería un rango de celdas contiguas. Rango de celdas contiguas. ¿Qué quiere decir? Que pues todas las celdas están juntas una con otra. Y un rango de celdas no contiguas sería otro rango aparte, pero que no tuviera que ver con este rango. Por ejemplo, si yo selecciono todo este rango, sería lo mismo. Empezaríamos con la primer celda, que sería la celda G1, y después con la última celda, que sería la celda L13. Entonces, este rango de celdas lo llamaríamos así, de esta forma. G1, 2 puntos, L13. Entonces, esto quiere decir que empezamos en la celda G1 y terminamos en la celda L13. Perdón, sería L14. Sería L14. Esta celda sería la L14. Aquí entonces, bueno, aquí no sería 13, sino que sería L14.
14. Ok. Y pues bueno, hablaríamos que entonces estos dos rangos sería un rango de celdas no contiguas. ¿Por qué? Porque todas estas sí serían contiguas, puesto que todas las celdas están juntas. Y este también sería un rango de celdas contiguas, pero como están separadas por esta fila, por esta columna, perdón, pues ya no serían contiguas entre sí. Entonces hablaríamos de dos rangos de celdas diferentes. A1, E13, que correspondería a toda esta parte, y G1, L14, que correspondería a toda esta parte. Bien. Cuando nosotros nos ubicamos en cualquier celda, como les comentaba, pues bueno, aparece su nombre aquí en el cuadro de nombres, pero si yo selecciono un rango, no. Es decir, solamente aparece ahí celdas individuales, no aparecen rangos de celdas. Es decir, por ejemplo, si yo aquí selecciono todo este rango, que sería el rango A1, E13, pues no me aparece aquí el rango, simplemente me aparece la primer celda, que es la celda A1. Cuando, bueno, esta parte de aquí, voy a hacer un acercamiento. Esta parte que aparece aquí que dice FX y adelante tenemos toda esta parte, pues bueno, esta la conocemos como, esta se llama barra de fórmulas. Barra de fórmulas. En esta barra de fórmulas, pues nosotros podemos hacer muchas cosas como fórmulas, pero también el contenido que nosotros ponemos en una celda, perdón, el contenido que nosotros ponemos en una celda, pues lo vamos a visualizar en dos partes. En la celda activa, es decir, la celda en la que hayamos puesto el contenido y en la barra de fórmulas. Por ejemplo, voy a seleccionar la celda E6, que aquí me aparece, y ahí voy a escribir, por ejemplo, mi nombre y voy a presionar Enter. Cuando yo selecciono esa celda, vamos a observar que el contenido de esa celda aparece tanto en la celda activa, que en este caso es la celda E6, y el mismo contenido aparece también en la barra de fórmulas. Para que yo pueda modificar ese contenido, ya sea desde la celda activa o desde la barra de fórmulas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero corregir algo, pues puedo ir a la barra de fórmulas y puedo corregir si es que me equivoqué en el caso de texto o en el caso de una fórmula, que más adelante vamos a ver qué es una fórmula y qué es una función. Bien. Vamos a continuación a ver una herramienta que vamos a estar utilizando mucho, que es esta que está aquí, que se llama combinar y centrar. La vamos a estar utilizando mucho a lo largo del curso. ¿Qué hace esta herramienta? Pues bueno, básicamente lo que hace es que varias celdas las combina y las centra. Por ejemplo, bueno, ya vimos que es una celda y que es un rango de celdas. Voy a seleccionar, por ejemplo, el rango de celdas A1, E1. Como se darán cuenta, pues bueno, ahí estoy seleccionando varias celdas, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo presiono este botón de combinar y centrar, esas 5 celdas se van a combinar y van a formarse en una sola celda. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí una tabla, pues yo podría poner, por ejemplo, aquí el título de la tabla y más hacia abajo podría yo poner ya lo que va a llevar nuestra tabla, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner en A2, es un ejemplo. Por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, lunes. Aquí voy a escribir martes, miércoles, jueves y viernes.
Es un ejemplo nada más. Y bueno, aquí entonces yo podría combinar todas estas celdas que vendrían siendo como mi encabezado. Voy a hacer clic en combinar y centrar y como título voy a poner días hábiles de la semana, por ejemplo. Y bueno, ahí está. A continuación lo que tenemos que hacer es marcar todos los bordes. Si yo realizo una tabla y no marco los bordes, cuando yo la voy a imprimir, pues los bordes no salen. Es decir, a pesar de que yo aquí veo una cuadrícula que son las celdas, pues al imprimir no aparecerían, tenemos que marcarlas nosotros. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar este rango de celdas que ya están combinadas y centradas. Aquí en fuente voy a desplegar este menú y voy a marcar o hacer clic donde dice todos los bordes. De la misma forma, si yo quiero, por ejemplo, formar una tabla, supongamos que hasta la fila 15, pues también tengo que marcar todos los bordes. Estos serían mis encabezados y, por ejemplo, los puedo centrar y ponerles un color de relleno para darle una mejor presentación a mi tabla. Entonces, bueno, esta opción de combinar y centrar la vamos a estar utilizando mucho en las tablas que nosotros realicemos. Es importante mencionar que pues todo documento en Excel tiene que realizarse a partir de una tabla. Por lo regular, si nosotros no tenemos una tabla, pues no tenemos entonces en dónde hacer los cálculos, a menos que solamente vayamos a hacer un formato, porque básicamente Excel pues nos sirve para hacer hojas de cálculo y en esas hojas de cálculo hacer diferentes operaciones matemáticas. Pero si es que no, pues bueno, simplemente podemos hacer un formato para imprimir. La ventaja de Excel ante, por ejemplo, Word o PowerPoint es que yo puedo hacer un formato mucho más elaborado que en los dos programas mencionados. Entonces, si es el caso de un formato, pues bueno, solo haría yo mi tabla, haría yo el diseño, marcaría yo los bordes y ya la imprimiría yo. Bien. Otra opción que, por ejemplo, otro botón o herramienta que nos va a ayudar mucho es este que voy a marcar, que se llama copiar formato. Copiar formato. Copiar formato. Como su nombre lo dice, de hecho también lo tenemos en este botón en Word y en PowerPoint. Este botón lo que hace es que la celda que yo seleccione va a copiar su formato y se lo va a pegar al rango de celdas que yo requiera. Por ejemplo, aquí ya tenemos un formato. Voy a aplicarle, por ejemplo, Arial, tamaño 12. Aquí, en esta celda, yo ya tengo un formato. ¿Qué formato es? Pues es el formato Arial 12. Están marcados todos los bordes y está marcado con color de relleno amarillo. Si yo copio formato, voy a observar cómo la celda aparece con un verde punteado en movimiento y mi puntero cambia a la forma de una cruz blanca con una especie de brocha. Quiere decir que yo al rango que seleccione de celdas, automáticamente ese formato se va a pegar. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer clic en H2 hasta lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, hasta la L. Y vamos a observar cómo automáticamente se pasa el mismo formato, pero no las letras, porque eso sería copiar y pegar. Ahorita lo que hicimos fue copiar formato. Si yo quisiera copiar, pues ahí sería el clásico copy-paste, copiar y pegar. Selecciono yo este rango, control C, selecciono el rango donde quiero pegar y control V, ¿sale? Entonces, una cosa es copiar el formato y otra cosa es copiar el contenido. Copiar el formato es justamente lo que hace este botón, que nos copia exactamente ese formato. Pero para copiar el contenido, pues tenemos que seleccionar, copiar y después pegar. Bueno, voy a hacer lo mismo, por ejemplo, aquí con el mismo, copiar formato.
voy a hacer clic en el rango de celdas que yo quiero que se pegue ese formato y ahí está, tendría yo 2 veces la misma tabla. Bien, aquí nosotros ahorita estamos trabajando en la hoja y dice hoja número 1, pero hay veces que ese nombre no es demasiado descriptivo, pero pues bueno, yo puedo cambiarle el nombre y por ejemplo ponerle días de la semana o tabla 1 o tabla pagos del primer trimestre, no sé, un nombre que a mí me indique algo y que sea más descriptivo. Para cambiar el nombre, pues simplemente nos ubicamos en hoja 1, botón secundario, cambiar nombre. Y yo, por ejemplo, le voy a poner días hábiles, por ejemplo. Enter. Entonces, este nombre ya es más descriptivo para mí. Si yo quiero que se abran más libros, o sea, más hojas de cálculo en este documento, pues simplemente tengo que hacer clic y como observarán ya se creó hoja 2, hoja 3 y hoja 4 y así sucesivamente, pero mi contenido únicamente está en días hábiles. También yo puedo ponerle aquí un color a esta pestaña para que sea más descriptivo. Por ejemplo, aquí yo estoy utilizando el color amarillo, así que también se lo voy a poner aquí en esta pestaña. Para ello me ubico en la pestaña, botón secundario, me ubico en donde dice color de etiqueta y le voy a poner el mismo color. En primera instancia no se ve que tenga color, pero si yo paso por ejemplo, la hoja 2, observamos cómo ya se pone el color. Entonces, mientras estamos trabajando en esa hoja de cálculo, no se ve el color, pero si yo paso a otras, ya se observa bien. Para eliminar una hoja de cálculo, pues simplemente nos ubicamos en ella, botón secundario, eliminar, botón secundario, eliminar, botón secundario, eliminar. Y nos quedamos nada más con días hábiles. Si tengo, por ejemplo, una hoja de cálculo, la cual ya está realizada con sus respectivos operaciones o formatos, suele ser muy útil el duplicar la hoja. Por ejemplo, vamos a suponer que estas dos tablas yo las utilizo diario, diario, diario. Entonces, lo que es muy útil es duplicar la hoja. Para ello, nos ubicamos en la pestaña, presionamos el botón secundario del mouse y hacemos clic en donde dice mover o copiar. Se nos va a aparecer esta pequeña ventana en donde yo puedo darle otro nombre, puedo mandarla a otro documento, ese duplicado, pero en este caso va a ser en este mismo documento. Voy a hacer clic aquí donde dice crear una copia, a seleccionar la opción donde dice mover al final. Aquí donde dice al libro, quiere decir que si tuviera yo otro documento de Excel abierto, podría, si yo quisiera mandar esta hoja a otro documento, pero en este caso no, porque en este caso lo voy a mandar al mismo libro. Recordemos que el libro, pues quiere decir esta hoja de cálculo en la que estamos. Voy a hacer clic en aceptar y bueno, observen cómo aparece un duplicado exacto y dice, bueno, el programa le pone días hábiles 2. Yo, por ejemplo, aquí para diferenciarlo, por ejemplo, puedo ponerle aquí otro color de relleno, que podría ser, por ejemplo, este verde. Se lo pongo aquí también. Y pues también podría yo ponérselo aquí a la hoja, botón secundario, color de etiqueta, y le pondría yo el mismo verde claro. Y así podría yo identificarlos mejor estas hojas de cálculo. Bueno, estas son algunas de las opciones que vamos a estar utilizando a lo largo de las prácticas que estemos realizando.